Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a otro viernes de Conecte. Es para mí, su servidora Elsa Mesa de Alvarenga, un privilegio poder llegar hasta ustedes por este medio. Quiero compartir con ustedes mi testimonio acerca de cómo fue mi conexión con Dios y cómo he permanecido conectada con Dios. Soy la hermana número 4 de 8 hermanos y desde pequeña mi mamá nos llevaba a la iglesia, a la escuelita dominical. A medida que fue pasando el tiempo, recuerdo que cuando estaba adolescente, para mí fue difícil mi adolescencia, pues mi papá había quedado desempleado y tuvo que quedarse. Él tenía una pequeña finca y se tuvo que quedar en la finca y solo nos llegaba a visitar aproximadamente cada 3 días. Y mi mamá tuvo que salir lejos, muy lejos de casa a trabajar y solo llegaba una vez a los 15 días. Mis 2 hermanos mayores se dedicaron a estudiar y a trabajar, ya no iban a la iglesia y solo mi hermana mayor y yo éramos las que íbamos a la iglesia, buscábamos de Dios. Mis hermanos menores se quedaban en la casa mientras nosotras íbamos a la iglesia. Y nosotras íbamos a la iglesia aún cuando mi papá no estaba de acuerdo, porque mi papá sí conocía de los caminos de Dios, pero no estaba firme en los caminos del Señor. Y tanto así que las veces que él llegaba a la casa y no nos encontraba, él ya sabía que era porque estábamos en la iglesia y nos iba a buscar a la iglesia y le pedía favor a alguien que nos llamara hacia la puerta, que saliéramos, y era para amenazarnos, para decirnos que cuando llegáramos a la casa no iba a haber cena para nosotras por castigo, y lo que nos esperaba era el cincho o con cualquier otra cosa nos castigaba. Pero a mi hermana y a mí no nos importó eso. Decidimos que nada nos iba a apartar del amor de Cristo. Y también recuerdo que después del colegio lo que hacía era correr, ir hacia la iglesia, aprovechar que estaba un poco cerca de la iglesia para poder llegar al templo. Sentía que al poner un pie en la iglesia, a la puerta de la iglesia, para mí era llegar a mi refugio favorito, llegar a donde podía sentir paz, donde podía sentir ese amor que solo Cristo puede dar. Recuerdo que en un culto de adolescentes, la hermana que estaba predicando hizo el llamado y dijo de que pasaran a recibir al Señor, y me quedé sentada. Pero el Espíritu Santo me habló por medio de ella y dijo: no crean que porque han ido a la iglesia desde pequeños ya son salvos. Tienen que aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Tienen que buscar sus pies. Entonces mi corazón palpitó más fuerte, me puse de pie y me fui directo al altar, me arrodillé. Y ahí hice un pacto con el Señor. Ahí empezó mi conexión más fuerte con el Señor. Le entregué mi corazón al Señor. Le pedí al Señor que fuese el dueño de mi vida y que me ayudara para poder lograr esa salvación de la que habla su palabra. Y que yo depositaba mis cargas en Él, porque sentía que yo sola no podía. Y los problemas continuaron, siguieron en la casa. En el colegio había una materia que borbandeaba mi fe, donde presentaban teorías donde negaban a Jesús. Y yo traté siempre de mantenerme firme, de no creer en esas teorías. Pero en los grupos de estudios, ahí sí ocurrió algo que me hizo apartarme un poco del Señor, porque los compañeros me inducían a escuchar música secular. Y yo les decía que no, pero aún así ellos lo que hicieron fue regalarme cassette. En ese entonces eran cassette. Me regalaban los cassettes para que yo escuchara las músicas seculares. Así que me fui escuchando las músicas, me fue gustando, y hasta llegué al momento o a la situación de que yo cantaba las canciones. El Espíritu Santo me hacía sentir que no estaba correcto eso que estaba haciendo, pero yo hice caso omiso. Pero como Dios al hijo que ama corrige,
a mí también me corrigió. Y resulta que yo tenía un vestido nuevo, muy bonito, me gustaba mucho. Después de haberlo usado, decidí lavarlo a mano y lo tendí en el patio de mi casa. Al llegar la noche, lo olvidé y me fui a acostar, me fui a dormir. Era mañana, al amanecer, fui a buscar mi vestido y no estaba. Los dueños de lo ajeno se lo habían llevado. Así que me puse a llorar y le dije al Señor, Señor, ¿por qué mi vestido nuevo, el vestido que más me gustaba? Y me hizo entender el Espíritu Santo que era por amor del Señor que me había corregido de esa forma, diciéndome que ya me había hablado el Espíritu Santo a mi vida y yo no había hecho caso, y que si no entendía a las buenas, iba a entender a las malas. Me fui y le pedí perdón al Señor y tomé esa palabra que dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y le pedí al Señor que me ayudara para permanecer en Él, que no quería fallarle. Y recuerdo que también leí Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces yo le dije, Señor, yo quiero amarte, yo quiero respetarte, yo quiero permanecer en ti, no quiero quebrar tu corazón, no quiero lastimar tu corazón. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame a poder demostrar que soy una hija tuya, no solo dentro de la iglesia o en la casa, sino que también en la calle o en el colegio. Así como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así quiero ser yo, un testimonio vivo, que soy una hija suya. Y gracias al Señor, hasta el día de hoy he permanecido firme. Después de eso, recuerdo que me involucré, empecé a sentir la necesidad de conocer más a Dios, entonces me involucré en las actividades juveniles, empecé a trabajar con los jóvenes en la iglesia y empecé a trabajar en los grupos de ayuno y oración, en las vigilias, y también empecé a conocer más al Señor leyendo su palabra. Y leí la historia de José, no paré de leerla hasta que terminé. También leí los 4 evangelios de la Biblia y ahí conocí más de la persona de Jesús. Conocí más al Señor como persona, no solo como un Dios, sino como esa persona que nos entiende, esa persona que tiene sentimientos, esa persona con la que podemos contar. Y también logré comprender que el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerdo que llegué a la iglesia en una ocasión, en un culto normal. No había un predicador invitado ni nada de eso, pero me arrodillé y sentí la unción del Espíritu Santo, sentí la llenura del Espíritu Santo. Empecé a hablar en nuevas lenguas, empecé a danzar de rodillas. Fue algo maravilloso, fue algo hermoso. Y una vez más sentí que me conectaba más con Dios. Después de eso decidí bautizarme y cumplir con lo que dice su palabra, que nos bauticemos. Entonces me bauticé en agua y seguí trabajando en la iglesia para seguir permaneciendo conectada con el Señor. Cada vez que tomaba una decisión, le pedía a Dios que me dirigiera. Antes de salir de mi país, le pedía dirección a Dios para no ir sola. Yo le decía, Señor, dirígeme, si es tu voluntad quiero ir, pero no quiero ir sola. Antes de casarme, le pedí dirección al Señor para que me fuera bien, para que no pasara lo mismo en mi hogar, así como había pasado en mi familia, que tenía un papá que no nos dejaba ir a la iglesia. Gracias al Señor, ahora toda mi familia, mi esposo, mi nena, buscamos de Dios. De rodillas a veces me pongo en la cama y ella llega y me acompaña a orar, sigue ahí a la orilla mío orando, y siento que esa es una manera de cómo le estoy enseñando a mi hija a buscar cómo conectarse con nuestro Dios. Hermanos, este ha sido mi testimonio y yo les invito
a que así como el Señor ha estado conmigo, así como he estado tratando de conectarme con Dios, de buscarle, día a día no lo he alcanzado todo. Yo sé que falta mucho, pero procurando estar conectados con el Señor para no perder la salvación. Les invito a que usted también se conecte con el Señor para que juntos podamos permanecer en sus caminos, conectados con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.